parte 5. Nos quedaría el último tema, que lo vamos a ver la próxima vez que nos reunamos. Y vamos a estar terminando con este de Mateo 6, 19, 24. Vamos a leer para entrar en el contexto, recordar un poco. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, por lo que miramos, ¿cierto? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Sabemos que los ojos es como la ventana, ¿cierto? La ventana del alma. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si es malo, tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no lo serán las mismas tinieblas? Hablando, ¿cierto?, que somos intrínsecamente malos, pecadores. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso lo hemos visto, ¿cierto?, ampliamente en el contexto de a lo que se refiere nuestro Señor acá, hermano. La semana pasada quedamos en que si el corazón está bien, no se va a pegar al mundo, sino que vamos a tratar de ser conforme al corazón del Señor. Vamos a tratar de ser sal, vamos a tratar de ser luz para el mundo. Si el corazón está bien, no va a violar la ley de Dios, sino que la va a guardar. Como dice Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, pero para el cristiano, porque usted le comenta o le cita la ley de Dios, los 10 mandamientos a la gente del mundo, ninguno los puede cumplir. Es más, ni siquiera nosotros podríamos, ¿cierto? Sino es porque Cristo, sino porque Cristo cumplió la ley en sí mismo. Y nosotros, como estamos en Cristo, representados por Cristo, podemos decir que hemos cumplido la ley, pero no que la hemos cumplido nosotros, sino por Él. Porque Él, cierto, nos representa, y la Escritura, desde que Él vino a la tierra, cierto, después que ascendió a los cielos, estuvo con la diestra de Dios Padre que está ahora, ahí recién nosotros hemos recibido la gracia de Él y somos representados por el Señor. Y ya no nos ve, cierto, porque la Biblia dice que estamos ahora en Cristo. Entonces el Señor ya no ve, cierto, al hermano Isaías, sino que ve a Cristo reflejado en Él. ¿Ya? No sé si me entiende. Ya no nos ve a nosotros mismos, sino que ve a Cristo en nosotros, porque Él pagó por nosotros el precio. Entonces, si el corazón está bien, no vamos a abordar la religión de manera hipócrita y superficial. ¿Ya? Pues practicamos una religión, hermano. Aunque suene feo, diga, pero que Cristo no es religión, aquí, pero esto es una religión. Así como los fariseos la practicaban, pero ellos eran hipócritas, porque lo hacían desde el exterior. ¿Para qué? Para ser visto, mírenme, que soy espiritual, que yo hablo en lenguas, que yo canto fuerte en la iglesia para que todos escuchen, me gusta orar fuerte para que vean que yo oro, que sé orar, que tengo una retórica linda. Eso es ser un fariseo, hermano. Porque las cosas se hacen, las cosas se demuestran por sus actos, ¿ya? No por lo que usted puede mostrar, sino por lo que hace en secreto y lo que el Señor recompensa después en público. Si el corazón está bien, no vamos a andar mostrando cómo damos limosna o cómo ayudamos ante los hombres. No lo vamos a hacer para ser vistos. Tampoco vamos a orar en medio de las calles para ser vistos por los hombres. Y va a ser cuestión, hermanos, de honestidad y de integridad. ¿Por qué? Porque el corazón acá es lo que importa. Guarda el corazón sobre todas las cosas, ¿cierto? Porque de él mana la vida, del corazón. Siempre tenemos que guardar nosotros nuestro corazón ante los problemas, las dificultades, ante las otras personas, hermano. Debemos guardar en primer lugar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si el corazón está bien, no vamos a hacernos tesoros acá en la tierra, sino que si nuestro tesoro está bien, vamos a andar de forma espiritual y no de manera carnal. Vamos a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra como lo hacían los fariseos. Nuestro Señor Jesús los enfrascó, ¿cierto?, en estas frases, diciendo con sus palabras: los fariseos también son codiciosos y avaros. Recuerden que eso es lo que ellos hacían: andaban de casa en casa orando, orando por las viudas, orando por los enfermos, y pasaban de casa en casa y comiendo, y recibían limosna, ofrendas. ¿Pero para qué lo hacían? Para atesorar para ellos.
Ellos no recibían para ayudar a los demás, sino que recibían para sí mismos. Por eso Jesús les dice acá que son codiciosos y son avaros, personas avaras, egoístas. No vamos a hacer como estos fariseos, sino que trataremos de esas cosas que Dios nos da por su gracia, en invertirlas en su reino. Y el reino se refiere, en primer lugar, a nuestra familia, después a nuestros familiares, iglesia, hermanos. A eso se refiere, hermano, cuando habla de invertir en su reino o cuando habla de que no debemos ser codiciosos, sino que debemos ser dadivosos. Habla de todo el mundo, no solamente de los hermanos en Cristo. Puede ser tu vecino, puede ser tu vecina, un compañero de trabajo, quien sea. Mientras nosotros podamos bendecir, debemos hacerlo. Y en estas palabras que nuestro Señor Jesús nos da, nos vemos obligados a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque recuerden que el texto lo dividimos en tres partes, en tres tesoros. En los tesoros, ¿cierto? En la visión y en los amos. ¿A quién hemos de servir? Y tenemos que escoger una de estas, hermano. Y tenemos que hacer un compromiso también, como lo hizo la gente en el tiempo de Nehemías. ¿Recuerdan que le vimos Nehemías después que construyeron el muro, cómo lo hicieron ellos? Se construyó el muro, se hizo una gran fiesta, abrieron la palabra del Señor, a la cual todos hicieron reverencia, a la cual todos guardaron silencio y se postraron en su rostro ante la palabra del Señor. Y después de eso hicieron pacto con Dios, pactaron sus bienes, pactaron su tiempo, pactaron todo lo que ellos tenían para ofrecerlo al Señor. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano, que parte de nuestro tiempo, parte de nuestra ganancia, parte de nuestra vida espiritual y todo lo que podamos ser nosotros, entregarle una parte al Señor. Hermano, el Señor no quiere que usted pase todo el día leyendo, o que pase todo el día escuchando alabanza, o que pase todo el día escuchando predicaciones. Lo que Él quiere es que usted tenga un corazón sincero. Eso es lo que a Dios le importa, hermano. Eso es lo que Él quiere de nosotros, un corazón sincero, un corazón que sea una carta abierta, un libro abierto ante los ojos de Dios. Porque muchas personas, hermano, que se toman esto de forma religiosa y se lo pasan días, ¿cierto?, enteros leyendo, días enteros escuchando predicaciones, se levantan a orar a las 3 de la mañana porque a esa hora anda el ángel de Jehová navegando por ahí, que no, otros dicen que a las 5, otros dicen que a las 7, y se enfrascan en una religiosidad, hermano, que al final usted ve sus familias, ve sus actos, ve cómo son, y dicen, no están a la par, ¿cierto?, con lo que ellos dicen hacer, o dicen ser, o se hacen ver que son, no van a la par con sus actos, hermano. Por eso la relación de él con el Señor es personal, siempre va a ser personal. Uno siempre tiene que, acá en la iglesia al menos, instarlo a ustedes a leer la Biblia, instarlo a orar, instarlo a tener una comunión con el Señor, pero yo no puedo andar detrás de ustedes, ¿cierto? Yo no puedo decir, no puedo decidir cuánto usted ora, o yo no podría decirle, hermano, ore, 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 sino que eso es suyo. Yo le digo acá, obviamente, ore, tenga comunión con el Señor, lea la Biblia, escuche predicaciones, escuche alabanza. Es lo único que yo le puedo decir, hermano. Pero el resto le corresponde a usted. Es su relación personal con el Señor. Es su relación y eso después se va a notar, ¿cierto?, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando venga la escasez, cuando vengan todos estos problemas del mundo, hermano, ahí se va a ver cuánto usted o cuál es el grado de comunión que tiene con el Señor. Depende del problema, es como usted va a reaccionar y se va a ver cuál es la comunión que usted tiene con Él. Entonces eso es lo que nos pide acá nuestro Señor Jesús y lo que nos está enseñando y lo que hemos visto cuando habla en el libro de Nehemías, que ellos pactaron con Él. Porque decidieron tener un tiempo a solas con el Señor. Y estas tres decisiones, número uno, la tesorería o el tesoro. La última vez vimos, ¿cierto?, el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Y hablamos de la palabra del griego que habla, ¿cierto?, que de atesorar. Tesoro habla de cosas materiales, de lujos, ¿ya? Acerca de aquello que acumulamos, que almacenamos o que apilamos. De eso está hablando acá. No está mal acumular dinero, hermano. No está mal acumular posesiones que entonces son invertidas en causas divinas. No es malo tener para invertir. Y los propósitos de Dios, con mayor razón.
¿Y cuál es el principal propósito de Dios? Cuidar a nuestra familia. Ese es el principal propósito de Dios. Entonces, si usted a Dios lo bendice en gran manera, usted tiene que mantener a su familia en gran manera. Cuidar de nuestra familia extendida también. ¿Dónde? ¿Cuál es nuestra familia extendida? Aparte de nuestro hogar, la iglesia, por hermano, nuestros hermanos. Esa es nuestra familia extendida, porque somos hermanos. Aunque la palabra suene como así, es solamente hermano, pero tiene gran significado. Gran significado. Y cuidar inclusive, hermano, a aquellos que no están en la familia de Dios, que tienen necesidad. Invertir en almas. Entonces esas cosas son usos necesarios de lo que Dios nos da. Pero apilar de manera egoísta, acumulando con avaricia y codicia, pilas y pilas, ¿cierto?, de cosas, de dinero, de cosas materiales, atesorando para nosotros mismos la tierra de estos bienes, es lo que nuestro Señor no quiere que nosotros hagamos. Estar consumido con la riqueza material. Juan 6:27 dice, trabajad, no por la comida que perece. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre, al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces Él nos dice acá que trabajemos por la comida que no perece. Por esa es la comida que nosotros debemos trabajar, esa que da vida eterna, porque las cosas materiales, hermano, pasan. Las cosas materiales pasan, están en este mundo, usted las puede disfrutar durante el tiempo que usted esté en esta tierra, y después ¿qué? Ahí quedan todas apiladas. ¿Para qué? Para que los hijos, muchas veces que no están bien educados, se empiezan a pelear por el dinero, por la herencia de los padres. Entonces, ¿qué mejor que nosotros teniendo ese entendimiento, hermano? Si Dios nos bendice, ¿qué debemos hacer? Bendecir a los demás. Yo la otra vez tocaba un punto, ¿cierto? Y les decía que aquí no se trata de merecer o no merecer. Porque si hablamos de eso, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno, porque estamos aquí por gracia. Porque a Dios le plació tenernos acá por su gracia. Entonces, si hablamos de bendecir, el punto que estamos viendo, si hablamos de bendecir, da lo mismo si el hermano hizo algo bien, hizo algo mal, da lo mismo, hermano. El Señor nos manda a bendecir, el Señor nos manda a dar, el Señor nos manda a invertir en su reino. A eso nos manda Él. No a guardar, no a hacer tesoro, no que esto es mío, está bien, es tuyo, te lo ganaste con tu esfuerzo. Pero cuando hay necesidad y hay que bendecir, hay que hacerlo. Porque eso está diciendo acá el Señor. El texto, ¿cierto?, dice, si tu enemigo tiene hambre, no dice ríete, véngate, gózate porque es tu enemigo, ¿cierto? Y la regla general y lo obvio es que uno se ría de su enemigo porque es su enemigo. Eso nos demuestra las guerras mundiales. Pero la Biblia va a un nivel más alto, tiene un estándar mucho mayor, hermano, que dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza. Y eso quiere decir, ¿cierto?, que ese hombre va a decir, pero ¿cómo es posible? O sea, ¡pum!, se le va a reventar su cabeza diciendo, ¿cómo? Si este es mi enemigo y me está ayudando. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hace? Y lo hacemos por eso, hermano, porque el Señor nos manda a que debemos ser como nuestro Señor Jesús fue por nosotros. Él murió por nosotros, hermanos, entregando hasta la última gota de su sangre en la cruz. ¿Podemos comparar eso con las cosas materiales? ¿O con lo material? No, cierto, en absoluto, nada. Entonces, por otro lado, nos dice en el verso 20, sino que haceos tesoros en los cielos. Y debemos tener claro este aspecto, hermano. Tesoros en los cielos. Cuán esencial es que respondamos a este mandato del verso 20. George Campbell Morgan, un pastor evangelista hermano de la capilla de Westminster en Londres, dijo estas palabras. Debes recordar con la pasión que arde dentro de ti que no eres el hijo del hoy, no eres de la tierra, no eres más que polvo. Eres el hijo del mañana, eres de las eternidades, eres la descendencia de la deidad. La medida de tu vida no puede ser
circunscrita por el punto en el que el cielo azul toca la tierra verde. O sea, no puede haber un punto cierto de referencia donde mi vida llega hasta ese punto, sino que somos eternos, una eternidad la que nos espera. Si somos hijos de un Dios eterno, nos espera una eternidad. Continúa diciendo, todo el hecho de tu vida no puede estar encerrado en una esfera pequeña sobre la cual vives. Tú perteneces al infinito, ¿cierto? Somos hijos de un Dios infinito. Si tú haces tu fortuna en la tierra, alma pobre, triste, torpe, has hecho una fortuna y la has almacenado en un lugar donde no la puedes retener. Después dice y termina, haz tu fortuna, pero almacénalo donde te va a saludar en el amanecer de la nueva mañana. O sea, ¿dónde? En los cielos. Ahí debemos hacer nuestra fortuna. No podemos hacer nuestro tesoro, hermanos, en la tierra. ¿Por qué? Porque esto no es característico de los hijos de Dios, hacer tesoros terrenales. Vimos, ¿cierto?, que Dios no condena, hermano, que tengas dinero, que tengas posesiones, porque hay gente que es rica, que son cristianos, son verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, e invierten su fortuna en la obra de Dios, en misioneros, en iglesias, alrededor del mundo. El dueño de Colgate, si no me equivoco, él es cristiano, hizo su fortuna en base a eso, a dar. Y creo que todavía da como el 50% de todas sus ganancias a la obra del Señor. Imagínense, la fortuna que debe ser aquello. Entonces, esto no es característico de un cristiano que se haga tesoros aquí en la tierra. No es característico de aquellos que están en su reino, sino que es característico de la gente del mundo. Y en este caso, ¿cierto?, de los fariseos. Y cuando los comparaba con ellos, él estaba diciendo, o era otro indicio, o otro indicador de que ellos no estaban en el reino del Señor. Ahora cuando el Señor dice los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo, términos que hemos visto mucho en estos días y términos que eran muy conocidos por los judíos. Ellos tenían muchos dichos acerca de dar limosnas, de aplicar tesoros en el cielo, y usaban esos términos. Entonces Jesús estaba hablando de una manera coloquial en ese tiempo. Ellos entendían de lo que estaba hablando. Ellos entendían a lo que se refería el Señor. Ellos creían que las obras de misericordia y las obras de bondad a personas en aflicción eran equivalentes a acumular riqueza en el cielo. Y no estaban muy en él, no estaban alejados para nada, hermano, de hacer caridad, de ayudar a quien necesita. Por ejemplo, los rabinos, hermanos, tenían una historia, y era bien famosa en aquel entonces, del rey Monobás. Un rey que cuando se volvió rey heredó toda la riqueza de los ancestros y de los reyes anteriores. Un rey muy rico, hermano. Pero durante el tiempo de su reinado, él entregó toda su fortuna a los pobres y a los necesitados y a los que sufrían, y también a los afligidos. Sus hermanos vinieron a él y le dijeron estas palabras: tus padres acumularon tesoro y añadieron a eso el de sus padres, pero tú has esparcido a ese tesoro. O sea, tú lo repartiste. Tenías toda la riqueza, pero tú, en vez de seguirla, ¿cierto?, con esta riqueza ahí guardada, decidiste entregársela a los demás. Y él les respondió, les dijo: mis padres acumularon tesoros para abajo. Yo he recogido tesoros para arriba. Yo he acumulado tesoros en un lugar sobre el cual la mano del hombre no puede gobernar. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su tesoro? Donde estaba el tesoro, ahí estaba el corazón. Mis padres acumularon tesoros que no dan intereses. Yo he acumulado tesoros que eternamente dan intereses. Mis padres acumularon tesoros de dinero, yo he acumulado tesoros en el alma. Mis padres acumularon tesoros en este mundo y yo he acumulado tesoros en el mundo venidero. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, hermano. Y esta es una historia, ¿cierto?, familiar contada por los rabinos para inspirar, ¿cierto?, para inspirar a las personas a hacer tesoros en el cielo, a ayudar a quien lo necesita, no importando quién sea, porque él ayudó a justos e injustos con toda la fortuna que tenía. Tampoco estamos hablando de que si usted tiene riqueza, usted tiene que darlo todo y quedarse sin nada, como aquel hombre que lo hizo, que salía en las redes sociales para meterse en una religión hinduista
repartió toda su fortuna, hermano. Toda, se quedó sin nada para poder entrar a esta religión. Y no se refiere a eso. Entonces ellos entendieron, hermano, el concepto del cual nuestro Señor Jesús habló. Invierta en el reino, inviertan en el reino. Y la primera iglesia tenía este compromiso, ¿recuerdan? El libro de los Hechos habla de esto. La primera iglesia no estaba interesada en acumular sus propias riquezas. En Hechos capítulo 2, cuando vino el día de Pentecostés, hubo miles de peregrinos congregados en Jerusalén. Y a partir de la historia, ¿cierto? Sabemos que llegaban y vivían en hogares de la gente que vivían en la ciudad. Entonces estas ciudades estaban llenas, hermano, de toda esta gente que estaba viniendo de todos lados del mundo para escuchar a los apóstoles, para escucharlos a ellos. Porque ese era el tema principal, ¿cierto? Escuchar de aquel Jesús que había pisado la tierra. Y muchas de estas personas se convirtieron en creyentes en el gran día de Pentecostés. ¿Cuántos eran más o menos? 3.000, ¿cierto? Algo increíble, hermano. Entonces estos 3.000 fueron redimidos y muchos miles más en los siguientes capítulos que podemos leer en Hechos y a lo largo de la historia bíblica. Entonces estaban ahí, eran creyentes y no querían regresar porque estaban en la iglesia. Y muchos de ellos eran pobres sin recursos alguno. En ese tiempo la mayoría de la gente era pobre, hermano. La gran mayoría de las personas eran pobres. Entonces la primera iglesia tuvo que dar y tuvo que satisfacer las necesidades de todos estos que llegaban, de todos estos que se iban añadiendo. Y muchos de ellos estaban ocupados y vendiendo todo lo que poseían, todos sus bienes. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? A pesar que vendieron eso, lo hicieron mal, pero ese era lo que Dios ponía en el corazón de las personas en aquel tiempo, hermano. Tomar, ¿cierto?, todo lo que tú tenías y ponerlo a los pies de los apóstoles. Y ellos lo administraban. Ellos entregaban a la gente que necesitaba. Entonces así ha sido siempre en la iglesia, hermano. Por eso a mí me da, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Asco podría ser cuando veo a esos pastores que viven de la iglesia y la mayoría de la gente son humildes, pero el pastor llega, ¿cierto?, en un 0 kilómetro, un deportivo, un auto de 20, 30, 40 millones de pesos a la iglesia. Es que es el siervo, ¿cierto? Es el siervo. No, pues hermano. Yo siempre le he dicho que si yo tuviera que vivir de lo que, ¿cierto?, recaudamos la iglesia, yo llego en bicicleta. No me daría más, pues hermano. Pero gracias a Dios tengo un trabajo. Pero hay pastores que no hacen eso, hermano. La otra vez vimos un escándalo gigante en Santiago de estos pastores que tenían hasta inversiones en el extranjero, hermano, con el dinero de la iglesia, hermano. Que eso es lo repugnante. Dinero de la iglesia, dinero que la gente podría, ¿cierto? Estos pastores, estos líderes, ayudar a todas las personas que están en su iglesia. Y que yo sé que en muchas iglesias hay mucha gente necesitada, hermano, iglesias grandes. Y que claro, son gente de fe, gente humilde de fe, que de lo poco que tiene, lo entregan a la iglesia. 1.000 pesos, 500 pesos, ofrendas, ¿cierto? Moneditas, muchas veces se da eso, que no tienen más. Y esperando muchas veces por la mala enseñanza de que el Señor se los va a multiplicar. Mala enseñanza. Pero no les enseñan a confiar solamente en el Señor. Y toman esos recursos, toman esos dineros y se enriquecen para ellos mismos. Dios tenga misericordia de esos hombres, hermano. Porque pudiendo ayudar y teniendo la posibilidad de darle un buen pasar a otras personas o ayudarlos, se lo dejan para ellos. Donde está el tesoro, ahí está el corazón. ¿Dónde está el tesoro de ellos? Aquí en la tierra. Aquí está el tesoro de ellos. Si estuvieran en los cielos, estuvieran invirtiendo en almas. Entonces la primera iglesia nos da ese gran ejemplo, hermano, de que todos ellos ofrecían, inclusive hoy en día hay líderes que toman este texto para predicarle y enseñarle a las personas que ellos tienen que, si usted tiene 2 casas, usted venda una y traiga el resto a la iglesia. Si tiene 2 terrenos, venda uno y el otro a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí en Hechos dice, ellos ponían todo a los pies de los apóstoles, vendían sus propiedades para la obra del Señor, y ahí se ponen espirituales, ¿cierto? Porque harta plata. Pobre de ellos, hermanos, pobre de ellos. Entonces así ha sido siempre en la iglesia, que el ayudar a los demás. Aún durante la persecución de Decio en Roma, este emperador Decio, cuando las autoridades romanas irrumpían en cierta iglesia, ellos se mantenían
en las iglesias pensando que podían robarse el tesoro. Uno de los prefectos, hermano, de aquel tiempo se acercó a un santo llamado Laurencio y le dijo: muéstrame tu tesoro de inmediato. Como sabían, cierto, que ellos vendían las posesiones y que ayudaban a los demás, o sea, aquí debe haber algo. Laurencio apuntó a un grupo de viudas y huérfanos que estaban comiendo ahí y les dijo: ahí están los tesoros de la iglesia. Hemos invertido todo lo que tenemos en ellos. Para eso eran, ¿cierto? Para eso eran. No era para yo guardármelo en el banco, que lo pongo en un depósito a plazo, me gana intereses y esos intereses para acá. O el 10% de todo lo que se da, ¿cierto? Para acá, para mí. Ellos invertían todo, hermano. Ahí están los tesoros, leí. Ahí están los tesoros. Los huérfanos, la viuda, los desamparados, el pobre, el hambriento. Ahí está invertido el tesoro. Y eso es invertir en las cosas del Señor, hermano. Recuerden entonces que aquello que guardamos lo perderemos. Y lo que invertimos con Dios lo ganaremos eternamente, hermanos, eternamente. Nuestra mirada tiene que estar siempre en la eternidad, hermano, no en este mundo, si este mundo es pasajero. El libro de Hebreos habla que nosotros somos, vamos de paso, somos peregrinos por esta tierra. Vamos a vivir ¿cuánto? 80 años. Yo, con suerte, unos años más, no sé. Como lo vimos, ¿se acuerdan que vimos que Dios tenía destinado nuestros años y no nos afanáramos? Es que yo quiero vivir hasta cierta edad. No, usted va a vivir hasta que el Señor le diga: venga para acá. Acá lo quiero. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice esto: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo lo que tienes. Y este es un concepto, hermano, que ya no se hace. Ya no se hace honrar a Jehová con nuestros bienes. No estoy hablando, hermano, insisto, en que usted venda su auto, venda todo lo que tiene y lo traiga a la iglesia. No estoy hablando de eso. Sino que lo que nosotros podamos tener y podamos bendecir a los demás debemos hacerlo. Si yo tengo un auto y el día de mañana me dice un hermano: pucha, ¿sabe que necesito ir a tal y tal lugar, ¿me puede prestar el auto? Si se puede, se hace, ¿cierto? Porque son bienes que Dios nos ha entregado a nosotros para bendecir también a los demás. Aunque a veces es complicado, ¿cierto? Porque es que en mi auto me ha costado y si le pasa algo. Pero ahí también entra la sabiduría. Entonces, honra a Jehová con tus bienes. Eso es todo lo que se tiene. Eso es todo. Las primicias de todo lo que se gana. Dele lo primero siempre al Señor. Usted no debe decir que la vaca del Señor se murió. ¿Ya? Usted no debe ofrendar y después cuando se murió la gata, se murió la vaca o se murió el chanchito, no, era el del Señor. Ah, y el mío está vivito y coleando ahí todavía. O como dijimos, ¿cierto? No es que ya era el tiempo y el Señor se llevó la vaca a casa. Sino que dele lo primero al Señor, hermano. Siempre lo primero. Como resultado, el verso 10, entonces será lleno tus graneros con abundancia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo lo que tienes. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí habla, cierto, de lo básico de en ese tiempo: el grano, que era para el pan, y el mosto, que era el vino que ellos tomaban. Hoy en día, cierto, Dios nos va a bendecir de otra forma. A medida de lo que nosotros vamos necesitando, Él nos va a bendecir. En Proverbios capítulo 11, verso 24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Interesante, ¿eh? Como toma lo que estamos viendo nosotros acá en el libro de Proverbios. Y eso es lo que un granjero hace, hermano. Él avienta un poco de semilla y recibe el cultivo completo. Pone una plantita de tomate y no le va a salir un tomate, ¿cierto? ¿Cuántos tomates salen? Si la planta es buena, muchos tomates. Muchos, 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 muchos. Pues siembra la semilla de poroto y no le sale un poroto, sino que sale mucho de eso. Entonces eso es lo que está diciendo acá, hermano. Hay unos que retienen y se vuelven pobres. El alma generosa engordará. Entre más esparce, usted más recibe. Pablo lo dijo en 2 Corintios 9, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar con él? El que siembra poquito, recogerá escasamente. O sea, usted no espere sembrar poquitito y recibir mucho.
¿Ya? Se me viene a la mente otra vez los pajaritos. No es que el pajarito esté ahí y Jehová lo sustenta y pum, aparece un nido. Y pum, aparecen los gusanitos. Y pum, aparece la semillita. No, él se esfuerza, ¿cierto? A buscar la pajita, el nidito, a buscar la semilla para sus pichones, trabaja, se mueve todo el día, así como hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar, ellos se esfuerzan y Jehová los bendice, el Señor los bendice. Entonces nosotros lo mismo, si nosotros sembramos escasamente, vamos a recoger escasamente. Y el que siembra generosamente, recogerá generosamente. Por eso el trabajo dignifica, hermano. Cuando nosotros trabajamos por obtener nuestras cosas o tener metas, siempre y cuando no nos alejemos del Señor, no dejemos al Señor de lado por conseguir estas metas, sino que lo contrario. Él nos va a bendecir de manera generosa, hermano. Lucas capítulo 6, versículo 38, palabra del Señor Jesús, dice, dad y... ¿Qué va a pasar? ¿Qué usted da? Dad y se os dará. Si usted da, le van a dar. Si usted da, va a recibir. Y el Señor entrega, hermano, el Señor bendice para que usted bendiga también. En otras palabras, usted le da a Dios y Dios le devolverá a usted. No solo un poco, sino medida buena, apretada, remecida, como dice la Escritura, ¿cierto? O sea, algo bueno, de lo mejor. Eso le va a dar el Señor. Él no le va a dar lo que sobra, Él no le va a dar los rastrojos. Como muchas veces nosotros hacemos, hermano, que entregamos los rastrojos al Señor. No entregamos, ¿cierto?, lo que le corresponde a Él. En otras palabras, todo está compactado, apretado, de tal manera que está empacado, está rebosado. Porque con la misma medida que medís, os volverá a ser medido. Por la medida que usted mide, será medido. Si usted da poco, poco se le dará. Por eso debemos ser generosos con lo que tenemos en medida que podamos entregarlo, hermano. Habla aquí de generosidad, de eso estamos hablando. Dios simplemente le devuelve a usted lo que usted ha invertido. En toda nuestra vida espiritual, peleamos batallas por donde colocamos nuestro tesoro, nuestros lujos, nuestra riqueza, colocando en el cielo y recibiendo un dividendo eterno. Eso es lo que está diciendo acá, hermano, que todo lo que tenemos debemos invertirlo en el Señor. Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que se ponga a vender sus cosas y traiga el dinero a la iglesia o se ponga a repartirlo por todos lados, no. En primer lugar, de todo lo que el Señor le da, le entrega a usted, usted debe bendecir a su familia. Su familia nada debe faltarle nunca jamás en la vida, hermano. Después, usted, si le queda algo de dinero o si le queda dinero a usted, y después en lo que se pueda ayudar a quien sea, hermano. A quien sea, partiendo por su hogar, la iglesia y después el mundo entero. Debemos ayudar. Ahora, ¿qué es nuestro tesoro? ¿De qué está hablando en realidad acá? ¿Qué es este tesoro en el cielo? Podríamos decir que es una herencia incorruptible. Está en los cielos, ¿cierto? Es incorruptible, ahí no hay corrupción. Incontaminada, inmarcesible, como Pedro lo llama. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Preparada en los cielos para vosotros. Podríamos decir que nuestro tesoro en el cielo es Cristo más que cualquier otra cosa. Nuestro tesoro en el cielo podríamos decir también que es fidelidad que nunca será quitada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel con nosotros, hermano. Él es fiel, Él no falla. Nosotros fallamos muchas veces, pero Él no falla, Él es fiel. Y esa fidelidad, hermano, jamás será quitada de nosotros. Una vida que nunca terminará, un amor que nunca cesará, una fuente de agua que nunca se seca, un regalo que nunca se pierde, una cadena que nunca se rompe. Y podríamos seguir, ¿cierto? Y decir también que todo aquello que nos ancla a la eternidad es nuestro tesoro. Ese debe ser nuestro tesoro, nuestro Señor Jesús. Y hablando en términos específicos, ¿de qué está Él hablando acá? De manera simple. ¿De qué está hablando? Del dinero, del lujo y de las riquezas. No de lo necesario. Recuerden que vimos eh,
Semanas anteriores hablamos sobre las necesidades, que Él cubre todas nuestras necesidades, pero ahora le está hablando de los lujos, de la riqueza. Primera Timoteo capítulo 6, un pasaje de comparación, nos dice: a los ricos de este siglo manda. ¿A quién manda? A los ricos de este siglo. Y por cierto, todos nosotros, hermanos, estamos en esta categoría. Pero ¿cómo? Yo no soy rico, usted dirá. Hemos podido despertar, hermano, el día de hoy. Hemos tenido desayuno, comida, vamos a tener un rico almuerzo. Cosas que mucha gente no tiene, hermano, en las calles, o no tienen lo suficiente para poder sustentar el día. Y manda a que no sean altivos. En otras palabras, habla de que no deje que sus riquezas hagan que usted sea arrogante o soberbio. Eso se refiere a altivo. Y continúa diciendo: no pongan ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. También hablamos de eso, ¿recuerdan? Que algunos se afanan, se turban y se afanan. ¿Por qué? Porque piensan en el día de mañana y dicen: ¿qué pasa si lo pierdo todo? ¿Qué pasa si me empieza a ir mal? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si voy a la quiebra? ¿Qué pasa si...? Y se vive en un afán a pesar de que Dios lo ha bendecido. Viven afanados y turbados, hermano, por esas cosas. Y le dice acá a los que tienen mucho: no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. No debemos poner nuestra esperanza, hermano, en la cuenta del banco. ¿Cuánto tenemos en el banco? ¿O cuánta plata vamos a invertir? ¿O cuánta plata tenemos? ¿O nuestros bienes? No. Porque insisto, hermano, el día de mañana vamos a morir y todo eso va a quedar acá en la tierra. Lo que debemos hacer es preocuparnos el día a día de estar en línea con el Señor. En línea. Y lo que estamos viendo ahora es cierto, ¿verdad? Si Dios te bendice, bendice. El día de mañana Él te va a bendecir, te va a devolver. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo ¿en qué? En las cosas del reino. Estás invirtiendo en las cosas que Dios quiere que inviertas. No que acumules, no que todo esto es mío, yo me lo he ganado con mi esfuerzo y lo guardo, lo retengo, el día de mañana muero y todo queda ahí. ¿Y disfrutaste algo? No disfrutaste nada porque te afanaste y te turbaste adquiriendo riqueza y guardando en los graneros, como aquel hombre, ¿cierto? Que dijo: ya tengo mis graneros llenos, así que voy a construir uno más grande porque ya no tengo donde echar grano. Y estaba ahí tranquilo, ¿cierto? Tengo para 3 vidas aquí acumulados ya, así que me voy a relajar ahora, tranquilo. Y vienen y le dice el espíritu, ¿cierto? Necio, ¿qué vas a hacer con todo lo que has acumulado? Mañana vienen por tu alma, le dice. Entonces, ¿por qué mejor no invertir todo aquello, hermano? Mientras se pueda invertirlo. Entonces no deje que sus riquezas, sus propiedades, lo que usted pueda tener, lo haga una persona arrogante y soberbia. No ponga en su corazón, ¿cierto?, el dinero, no ponga la esperanza en las riquezas porque son inciertas. Y después termina diciendo: sino en el Dios viviente, el cual nos da a todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Para eso nos da las cosas el Señor. Para que usted disfrute, para que usted, si puede hacer algo en su vida, hágalo. Mientras Dios le dé la oportunidad de hacerlo, hágalo. Lo que sea, sus sueños, sus metas, sus planes, mientras Dios le dé fuerza, hágalo, hermano. Entonces, ni pongan las esperanzas en la riqueza, de las cuales son inciertas, sino pongan la esperanza en el Dios viviente, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, si tenemos la riqueza, hermano, no debemos ensoberbecernos por esto, digo. No debemos confiar en ellas. ¿Qué debemos hacer con ellas? Verso 18: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, prontos para dar, dispuestos a compartir. Prontos para dar, dispuestos a compartir. O sea, estar pendiente. Eso significa pronto. Como diríamos en Chile, al tiro, al toque. Así deben ser los que poseen, hermano. Estar prontos para dar y dispuestos para compartir. Que eso, hermano, yo siempre
cito los mismos ejemplos porque no hay más ejemplos, hermano. No hay más ejemplos. Están estos empresarios que son multimillonarios, estos futbolistas que tienen millones y millones de dólares acumulados en las cuentas del banco, hermano. Yo no entiendo eso, no lo puedo entender. Y hay gente muriendo de hambre, hermano. Hay gente con necesidad. Y ellos tienen plata para vivir 10 o 20 vidas, yo creo, más. Y después mueren y ¿dónde van? Donde mismo va el pobre, donde mismo va el que no ayudó, donde mismo va el que necesitó y él no ayudó. Yo sé que hay muchos hermanos de estos hombres que, yo lo digo que es para callar la conciencia. Y ya ponen una fundación y ayudan a unos niños ahí, ya. Y eso es todo. Podrían poner una, dos, tres, cuatro, cinco, las que se les antoje con toda la plata que ganan. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque así es el corazón del hombre, hermano. Así es el corazón del ser humano, siempre egoísta y siempre atesorando para nosotros, siempre. Nuestro Señor Jesús nos dice lo contrario. Sé pronto para dar y dispuesto a compartir. El llamado de Dios para nuestras vidas es con respecto a nuestros lujos y a nuestra riqueza, y que distribuyamos y compartamos en contraste a acumularlo o apilarlo. ¿Ya? No lo apiles, no lo acumules, sino que distribúyelo, ayuda a quien lo necesita. Atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, dice el verso 19, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En eso se centra todo, hermano. Echar mano de la vida eterna. Eso es lo que debemos nosotros enfocarnos. Entonces nos exponemos a nosotros mismos al potencial completo de todo lo que esta vida eterna puede significar. Entre más envío por adelantado a la gloria, mayor la gloria para cuando yo llegue ahí. Y entre mayor sea la inversión, mayor es la recompensa. Y de esta manera, cuando vamos al concepto cierto del tesoro en Mateo 6 específicamente, estamos hablando de las riquezas. 10:21. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Recuerdan que lo vimos? El joven rico que llegaba ahí le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para seguirte? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, guarda los mandamientos, lo he guardado todo. ¿Qué más debo hacer? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Oh. ¿Qué pasó con él? Se entristeció, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. Y se entristeció, ¿por qué? Porque el tesoro de él estaba ¿dónde? En la riqueza, en las posesiones. Ahí estaba todo puesto en él. Y eso se interpuso entre él y a seguir al Señor. Ahora es el mismo principio. Él tenía más de lo que necesitaba y él no dijo, vende lo que necesitas, sino que dijo, vende lo que tienes y lo que simplemente está apilado. A eso se estaba refiriendo acá el Señor Jesús. Todo lo que tienes apilado. Tu cuenta del banco, dásela a los pobres. Y te quedas con lo que tú necesites nomás, para tu día a día. Pero en el pensamiento del ser humano siempre está eso, ¿no? Esto es mío, esto yo me lo gané y esto es mío, yo sé lo que hago con él. Muy bien. Pero el Señor va mucho más allá, hermano. Es un estándar mayor que Él nos pone acá. Y en su caso me imagino, cierto, que debido a sus propios problemas espirituales, pudo haber sido todo lo que él poseía, porque estaba entre él y Dios, que eran las riquezas. Pero para nosotros lo que va más allá de la necesidad, debemos estar dispuestos a darle a alguien que tiene una necesidad. Si puedo hacerlo, lo hago. Lucas capítulo 12, verso 33. Confirmado acá de manera paralela, dice, vended lo que tenéis y dar limosna, haceos bolsa que no envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Él, casi lo mismo cierto de Mateo. Y esto significa dar a la gente pobre, hermanos. Provean para ustedes mismos bolsas que no se desgastan. Él dice, no nada más metan su dinero en las bolsas que se van a desgastar y romper. Coloquen su dinero en bolsas que nunca se desgastan. Un tesoro en el cielo que no se desgasta. Eso es lo que está hablando acá, hermano, esta escritura. Y ahí es donde nuestra inversión debe estar. ¿Dónde? En el cielo. Lucas 16:9. Lucas 16:9. Yo os digo, ganad amigos mediante las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, ellos lo reciban a ustedes en las moradas eternas. ¿De qué está hablando acá, hermano, cuando habla de mediante riquezas injustas?
Cuando usted piensa en esto, piensa en una ganancia mala venida, ¿cierto? En algo que hizo por ahí medio trucho y esa se hizo una riqueza injusta. Pero en aquel entonces ellos le daban un calificativo a la riqueza. En este caso, la riqueza es injusta. Y en este contexto no está hablando del dinero mal avenido, sino que habla de las condiciones, en este caso de las riquezas que vendrían siendo injustas o amoral. ¿Ya? Porque la riqueza no tiene moral, ¿cierto? Las riquezas no son buenas ni son malas, sino que son neutrales. Ya que la moral y la injusticia son calificativos que nos competen solamente a nosotros, a los seres humanos, como seres racionales. La escritura dice, raíz de todos los males es el dinero. Así dice, ¿no? Raíz de todos los males es el dinero. ¿Qué dice? El amor al dinero, ¿cierto? Entonces, ahí podemos entender de lo que está hablando acá, de las riquezas, ¿cierto? Que son neutrales. Entonces, algo que nosotros, que nos corresponde a nosotros como personas que podemos amar el dinero. Y eso simplemente está diciendo acá, hermano, que el dinero no tiene una virtud en sí mismo. Entonces él dice esto, mientras que ustedes tengan algo, úselo para que amigos, para ser amigos que lo reciban a usted en habitaciones eternas. ¿Y esto qué significa? Invierta su dinero en las almas, en las personas que algún día lo van a saludar a usted en gratitud cuando usted entre en el cielo. Y ese es el futuro, ¿cierto? Esa es la expectativa que nosotros tenemos, algo increíble. Hagan amigos, dice acá con su dinero. Amigos que los van a recibir en una habitación eterna en los cielos. O sea, está hablando, hermano, acá de que debemos ayudar a quien sea. Si podemos bendecir a una persona, hagámoslo. Muchas veces esas personas llegan, hermano, porque dicen, mira, él me ayudó, él es cristiano, tiene buen corazón, y a lo mejor por ese punto podrían llegar al Evangelio. Más que por una predicación que también puede cierto, ser agregada, porque muchas veces hablamos nosotros en términos generales, podemos hablar con un vecino, con una persona, y nos ponemos espiritualoides, ¿cierto? Y los tratamos de hermanos, y empezamos a predicarle, ¿cierto? Cuando en realidad lo que la persona necesita es ayuda. Muchas veces las personas vienen a la iglesia porque necesitan ayuda. ¿Está bien darla? Sí, está bien entregarla, hermano. Pero ya cuando es repetitivo, cuando ya es un abuso, ahí uno tiene que tener el discernimiento de lo que está pasando. Porque hay gente que usted le ayuda una vez y son muy agradecidos y no vuelven. O vuelven y dan la gracia y quieren congregarse o lo que sea, hermano. Pero en el fondo es eso a lo que se refiere este texto cuando habla de las riquezas injustas. Ese dinero que queremos apilar, ese dinero que queremos tener ahí para la vejez, ¿cierto? Que está bien ahorrar, insisto, hermano, no nos confundamos de lo que el Señor nos quiere dar, enseñar. Ahora, está bien el ahorro, está bien que podamos tener una inversión, pero mientras podamos ayudar debemos hacerlo, siempre. Entonces, ¿qué va a hacer usted con su tesoro? Lo que usted guarda acá en la tierra se va a perder. El día de mañana nos morimos y eso queda acá. En cambio, lo que usted envía por adelantado, por inversión en la vida y las almas de aquellos que lo rodean a usted, usted lo gana para siempre. Esa es la inversión en el cielo. Invertir acá, ahora. El que tiene compasión de los pobres, a Jehová le presta. Proverbios 19:17. ¿Se fijan? Compasión de los pobres. Estoy hablando de gente que realmente necesita, hermano. Ahí es donde nosotros debemos tener ese discernimiento, esa comunión con el Señor para que Él nos diga, sí, sí ayuda, sí presta, sí dale, bendícelo. Debemos tener ese discernimiento, hermano. Siempre. ¿Para qué? Para no equivocarnos, porque hay personas que también se aprovechan muchas veces de las personas de buen corazón, se aprovechan de las personas que siempre están dispuestas a dar. Entonces el discernimiento va de la mano acá. El que tiene compasión de los pobres, a Jehová le presta. Ahora, ¿cuál es el principio básico del préstamo? ¿Qué es lo que esto implica? Si usted presta, que se lo van a devolver, ¿cierto? Eso es un préstamo. Yo presto y me devuelven.
Entonces Proverbios dice, tienes compasión de los pobres y le prestas al Señor. Y el resto de los versículos dice, y aquello que dio se le devolverá. ¿Qué debo esperar yo? En lo material, que se me devuelva. En dividendos eternos, cuando yo puedo dar, doy. Y espero dividendos de vuelta, pero eternos. No halagos, no que, hoy qué buena, hoy qué buena persona, hoy qué buena gente, hoy si no hubiera sido por él, no hermano, eso no. Sino que dividendos eternos. Estar agradecido en el corazón con el Señor de que pudiste ayudar a alguien o de que alguien te bendijo a ti, ser agradecido con el Señor, con Él. Sí, hay una gratitud con las personas, ¿cierto? Pero aquí lo más importante es el Señor, porque Él da para bendecir. Somos solamente como cuando predicamos un parlante de lo que el Señor quiere hablar. Acá somos ciertos agentes que eh, pasan cierto las bendiciones por uno para que uno las pueda entregar a quien el Señor quiere bendecir. Dividendos eternos, entonces hermano, no estemos atados en la tierra, no coloque tesoro en el mundo, deje de acumular cosas aquí, inviértalos para siempre. Ese es el corazón del asunto. Invierta sus tesoros en el cielo. ¿Dónde estará nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra vida, nuestra mirada? ¿Dónde está quién es nuestro amo? ¿Podemos servir a dos señores? No es cierto. El próximo servicio, hermano, vamos a estar terminando este tema y vamos a ver, vamos a hablar sobre eso. Oramos, damos gracias al Señor. Eterno Dios, agradecemos, Padre, este tiempo que nos permite estar aquí en esta iglesia, mi Señor. Agradecemos, Padre, que podamos estar nuestros hermanos en comunión, pendientes de tu palabra, así como cuando habla Nehemías, Señor, en la Escritura, que abrieron el libro, que es tu palabra, que es tu mente, tu corazón, mi Señor. El pueblo hacía silencio y el pueblo hacía reverencia. Y ponían atención a tu palabra, Señor, que es lo más importante cuando nosotros nos reunimos acá, Padre Santo. Muchas gracias por deleitarnos con tu palabra, Dios. Pon en nosotros un corazón justo, un corazón sincero, un corazón lleno de ti, Padre. Un corazón dadivoso, un corazón que pueda ayudar, que pueda bendecir. Pon en nosotros un corazón humilde, Señor, ante todas las cosas. Danos inteligencia, danos sabiduría, Padre. Danos discernimiento, para que lo que tú has puesto en nuestras manos podamos bendecir nosotros también a los demás. Lo merezcan o no lo merezcan, Señor, ese no es el problema nuestro. Porque usted nos manda a dar sin condición. Así como usted nos amó en aquella cruz sin condición, así debemos nosotros amar y ayudar también sin condición. Te adoramos, te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Padre. Tenemos un techo, un hogar, una familia, por la cual tú nos has bendecido, mi Señor. Ayuda a mis hermanos que no han podido llegar el día de hoy a este lugar. Ponga usted los medios, Padre Santo, para que ellos puedan, el próximo servicio, estar en este lugar con nosotros, mi Señor. Para que ellos puedan estar, como dice la palabra, reunidos con los santos, alabando al Señor. Y que no se queden en casa, Padre, como muchos tienen por costumbre el día de hoy. Mi hermano Rodrigo, ayúdale, Padre, que está un poco delicado de salud. Bendícelo, ayúdalo, Padre Santo. Nuestra hermana Lisette también, ponga usted los medios, mi Señor, para que ella pueda llegar a este lugar los días que nuestro hermano está en su trabajo, Padre Santo. Ponga usted los medios, ponga usted todo lo necesario para que no se pierda esa comunión, porque no es lo mismo mirar por una pantalla, Padre, a estar aquí con los hermanos, bendiciendo y alabando tu nombre. Diga a nuestra hermana Verónica también, que está delicada de salud, Señor, ayúdala, Padre Santo. Usted conoce el motivo, usted conoce todo lo que ha pasado por la vida de ella, mi Señor, y por el accidente que tuvo ahora, Padre, ayúdela, Señor Santo. Ponga usted su mano de amor, de misericordia ahí en sus carnes, en sus huesos, mi Señor, y lleve sanidad, lleve tranquilidad, alivio al dolor, mi Señor, para que todo esto pase, Padre Santo. El día de mañana pueda estar regocijándose, porque usted nunca, Señor, los dejará y los desamparará. Gracias, mi Señor. Entregamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, Padre, este servicio de tu palabra.
Y prepara ahora nuestros corazones, nuestras voces, nuestra mente, Padre, para poder cantar y adorarte, Señor. No solamente de labios, sino con el corazón, con una actitud correcta, una actitud recta ante ti, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y